Un esposo deja a su esposa para irse con su hermana, pero días después sucede algo inesperado. Hay momentos en la vida en los que tomas la decisión equivocada, simplemente piensas que es bueno para ti, y no te das cuenta de que te estás metiendo en la boca del lobo. E incluso si tu instinto te dice que vas directo al fracaso, sigues adelante como un robot, ciego, con amor, admitiéndolo y aceptándolo todo. Muchas veces, sin embargo, todo tiene un límite, y cuando se cruzan ciertas líneas, no hay vuelta atrás. Atesora este pensamiento mientras escuchas y observas el próximo latido de la vida. Laura y Jack se conocieron en la universidad. Ella estudiaba filosofía mientras él estudiaba derecho. Ambos eran muy jóvenes y querían vivir. Se conocieron a través de un amigo en común que los presentó. Estaban en una fiesta y no podían dejar de mirarse. Cuando finalmente los presentaron, saltaron chispas entre ellos rápidamente. Poco después de conocerse, comenzaron una relación romántica. Relación, porque tenían tanto en común que no podían estar el uno sin el otro. Durante los años que pasaron en la universidad, como novios, la joven pareja tenía muchos planes para el futuro y muchos sueños que querían cumplir juntos. Él, a menudo fantaseaba con ser rico y vivir en una gran mansión, tener muchos hijos y también perros y no desear nada. Sobre todo, Jack era muy ambicioso en cuanto al dinero y, por lo tanto, estaba obsesionado con ser rico. Y aunque Laura era muy feliz con Jack, sus padres nunca estuvieron de acuerdo con esa relación. No veían que Jack fuera un buen chico, y pensaban que le faltaba humildad y nobleza. Sus padres intentaron advertir a Laura que tuviera cuidado con ese chico, porque creían que algún día lo haría. Pero Laura ya estaba demasiado enamorada de Jack como para escuchar a sus padres. La relación de la joven pareja iba viento en popa y no podían separarse. Estuvieron juntos en absoluto horas y lo compartían absolutamente todo. Salían juntos con sus amigos, iban juntos al gimnasio, de compras, a la biblioteca y mucho más. Eran una pareja envidiable por la gran complicidad que había entre ellos. Era encantador verlos juntos y se notaba que se querían mucho. Al parecer, después de varios años juntos, llegó el momento tan esperado. La pareja decidió mudarse. Después de todo, estaban juntos todo el día, pero cada uno vivía en un piso de alquiler diferente en el edificio con sus amigos o compañeros de la universidad. Dormían juntos todos los días, de hecho, un día en el piso de Lara y otro en el de Jack, así que les pareció absurdo pagar dos alquileres. Así que buscaron un apartamento pequeño y ambos se fueron a vivir allí. Aunque no era la mansión que soñaban, tenían que empezar por ahí. Ambos estaban terminando sus estudios y pronto empezarían a trabajar juntos por su sueño. Ahora lo importante era estar juntos para lograrlo. Decoraron. Su pequeño apartamento les gustó, y pronto empezó a formarse un verdadero hogar. Laura y Jack se sentían cada vez más cómodos viviendo juntos y nada los separaba. Con el tiempo, ambos terminaron sus carreras, pero solo Laura encontró un buen trabajo, ya que en la universidad le habían pedido que se quedara como profesora. En cambio, Jack no pudo encontrar trabajo como abogado y tuvo que seguir trabajando en Telepizza, donde trabajaba cuando empezó su carrera. Aún así, la pareja decidió casarse y comprar una casa para reformar. Estuvieron casados durante 7 años, hasta que ocurrió lo indescriptible. Tras 7 años de matrimonio y 2 hijos, Laura seguía trabajando en la universidad y ganando mucho dinero, pero también tenía poco tiempo para estar en casa con Jack. Por su parte, él se cansó de trabajar en Telepizza, y ambos vivían de lo que ganaba Laura. Él cuidaba la casa y se quejaba constantemente de que Laura lo ignoraba y no pasaba tiempo con él, lo cual era cierto, pero nada justificaba lo que estaba a punto de hacer. Estaba siendo egoísta, porque si Laura no trabajara tanto, no tendrían que vivir ni darse la vida que llevaban. Un buen día, cuando Laura llegó del trabajo, él ya no estaba y dejó a los niños solos. La obra se sorprendió porque él siempre estaba ahí y no le había avisado de que saldría a la luz. Laura dejó caer sus cosas y, de repente, vio un papel en la cocina. Se acercó y vio que era una carta de Jack. Sin saber qué esperaba, empezó a leer y Laura palideció de repente. No podía creerlo. ¿Qué estaba leyendo? Creía que todo era una broma porque no podía ser real. Laura no pudo hacer nada más que empezar a llorar desconsoladamente. Todavía tenía en mente la idea de que todo era una broma, que Jack aparecería en cualquier momento. Quizás se taparía los ojos y diría una broma o algo por el estilo. No lo creía. Sin embargo,
Con el paso de los minutos, comprendió que era cierto. La carta comenzaba diciendo, «Querida esposa», y en ella, su esposo, después de 7 años de matrimonio y muchos otros como novio, rompía su matrimonio mediante una carta. Ni siquiera había tenido el valor de hablarle en persona y acababa de dejarla. Pero aún había algo mucho peor. Laura, con todo el dolor de su corazón, continuó leyendo la carta lo mejor que pudo. Con lágrimas en los ojos, logró leer algo que la hizo sentir aún peor de lo que ya estaba. Laura no podía creer nada. Estaba leyendo. Todo sucedió de golpe, sin previo aviso, sobre todo, mediante una carta. Jack no pudo haber sido más desconsiderado. Encima de ella, confesó que la dejaba porque había empezado una relación con nada más y nada menos que su hermana. La pobre Laura estaba al borde de un ataque de ansiedad. No podía ser verdad. No quería creerlo. Laura tuvo que sentarse en una silla porque se estaba mareando. Su hermana siempre se había llevado muy bien con su esposo, pero creía que solo era una buena relación de cuñado. Nunca se le había pasado por la cabeza que algo pudiera estar pasando entre ellos. No podía soportar el golpe que les estaba dando a su esposo y a su hermana al mismo tiempo. La sensación que sentía en el cuerpo era horrible y corrió a coger el teléfono para llamar a Jack. Esto tenía que ser una broma, se dijo a sí misma. Laura cogió el teléfono y llamó a Jack. Sin embargo, su teléfono se apagó al instante. Llamó a su hermana y también se apagó. Laura llamó a sus padres para ver si sabían algo sobre su hermana, pero no sabían nada y, además, estaban muy preocupados cuando ellos oyeron lo molesta que estaba Laura. En la carta, él le decía que no intentara contactarlos porque se fugarían juntos, que su abogado ya tenía los papeles del divorcio para que los firmara. Laura se volvió loca en ese momento. Subió corriendo las escaleras para ver si la ropa de Jack estaba en los armarios. Todo estaba vacío. Él se había llevado todas sus cosas e incluso algunas de las de Laura, y especialmente parte de su dinero. Jack se había llevado la mitad del dinero de las cuentas que ambos tenían en común, ya que estaban casados y compartían bienes. Él afirmaba que el dinero le pertenecía, aunque ni siquiera había contribuido a ganarlo. Laura estaba totalmente devastada. No había forma de aliviar su dolor. No solo su esposo la había traicionado repentinamente, sino también su propia hermana. Esto era algo que excedía los límites de la comprensión de Laura y de cualquier ser humano. Ella no podía entender cómo y cuándo había sucedido. Ciertamente, ella había estado tan inmersa en su trabajo que no se había dado cuenta. Se preguntaba mientras intentaba respirar hondo para no echarse a llorar otra vez. Pero lo hacía todo por Jack. Él no trabajaba y quería vivir una vida adinerada sin serlo. Así que Laura tuvo que trabajar el doble. Esa había sido la razón por la que no había podido estar siempre con él. Los días siguientes fueron muy duros para Laura, intentando asimilarlo todo. No quería pedir permiso porque necesitaba el trabajo para aclarar las cosas y no pensar en todo lo que había pasado. Pero estaba fatal. Aún no había tenido noticias de su marido ni de su hermana y estaba intentando digerirlo. Todo lo que había pasado era real y solo tenía que resignarse, aceptarlo, rehacer su vida y seguir adelante. Ahora Laura tenía tiempo suficiente para pensar y durante varios días lloró pensando en cómo pudo haber pasado esto con sus 2 hijos pequeños, recordando momentos juntos y también mirando fotos de que habían sido pareja. Durante muchos años los dos juntos ya habían vivido muchas cosas. Laura no entendía cómo ni siquiera merecía una explicación en persona, con lo bien que siempre se había llevado con él. Poco a poco, la tristeza se convirtió en algo más. Laura era una persona muy tranquila y pacífica, pero lo que le habían hecho no tenía nombre. Sus sentimientos empezaron a cambiar y poco a poco reemplazó la tristeza por ira. ¿Cómo eran tan cobardes al dejarle una carta tan fría? Era completamente absurdo. Como si fueran niños pequeños jugando y las cosas no se hacían así. Laura sentía que se reían de ella en su cara. Y encima no merecía una explicación. Pero lo que no sabía era que la vida estaba a punto de darle la oportunidad de una forma que nadie podría imaginar. Cada vez que Laura leía esa estúpida carta, se enojaba más y más. Qué poca vergüenza es dejar a tu esposa después de tantos años, con un simple rol. Qué cobarde y repugnante. Había estado, pero las cosas no iban a seguir así. El día que Laura llegó a casa y encontró la carta, tenía una gran noticia para compartir con Jack, pero él nunca le dio la oportunidad. No podía saber que esa noticia sería la mejor carta que podía enviarle para trazar un plan de venganza.
Cuando Laura reunió las fuerzas suficientes, llamó al abogado que tenían, y de hecho Jack había dejado instrucciones para su divorcio. Laura le dijo que estaba bien, pero que él no iba a ser quien participara en su caso. Laura buscó otro abogado y le contó la historia. No iba a ser así, ni mucho menos, iba a ser fácil para Jack. La venganza estaba en marcha. Laura le contó todo lo sucedido a su nuevo abogado y quedó claro que Jack había hecho algo ilegal: tomar la mitad del dinero sin haberse divorciado aún. Además, dejar a la esposa por carta es denunciable y proporciona beneficios legales a la persona fallecida. Detrás. Finalmente, cuando el caso llegó a juicio, el plan lo ganaría. Además, Jack tendría que devolver el dinero que había robado e incluso pagarle una indemnización a Laura. La obra había salido muy mal para Jack. Cuando el abogado de Laura contactó a Hacks y le contó todo, Jack entró en pánico. No podía creer que tuvieran que devolver el dinero y también pagar una indemnización. Jack y la hermana de Laura planeaban vivir de su dinero hasta que encontraran algo. Y ahora estaban arruinados y endeudados porque no tenían nada. Jack era una persona obsesionada con el dinero, y esto lo afectó mucho. Empezó a arrepentirse de lo que había hecho, pero cuando descubrió lo siguiente, se arrepintió aún más. Al final, se divorciaron legalmente. Laura recuperó el dinero y ya le debía una deuda. Jack y la hermana de Laura lo estaban pasando muy mal, y ambos tuvieron que buscar trabajos esporádicos para sobrevivir. Y, sobre todo, Paylor ha muerto. Lo mejor de todo llegó. Cuando Laura finalmente dio la noticia de que se había estado guardando todo ese tiempo, y que ese día Jack le dejó la carta que estaba dispuesta a decirle que había ganado la lotería. Esa fue la noticia que Jack nunca supo. Laura ahora era inmensamente rica. Había ganado el premio gordo del Euromillón, nada más y nada menos que 30 millones de euros. Cuando Jack se enteró, el mundo se le vino encima. Era el sueño que él y Laura siempre habían tenido, y ahora lo había logrado. Por supuesto, Laura dejó de lado esta noticia hasta que se divorciaran legalmente, por si el juicio no iba bien, y así no tener que darle ni un solo euro a Jack. Sufría tanto por el dinero que incluso intentó volver con ella, pero era demasiado tarde. Jack y la hermana de Laura vivían con derecho y padecían muchas necesidades, y por eso luchaban día y noche por ella. Laura le escribió una última carta a Jack. Querido exmarido, espero que la vida que lleves con mi hermana sea la que siempre soñaste o la que me contaste mientras estábamos en la cama. Por mi parte, cumplí ese sueño el día que iba a darte la noticia. Quiero que sepas que estoy inmensamente feliz. He dejado mi trabajo y he conocido a alguien muy especial. Estamos disfrutando de la vida como siempre la quisimos. Tú y yo tenemos dinero para vivir 7 vidas más. Cariño, tu ex esposa. Wow. Amigos increíbles. Pero esta historia realmente captura ante nuestros ojos y oídos que muchas veces iremos tras los deseos equivocados. Muchas veces nuestra ambición nos llevará a tomar malas decisiones en la vida. Qué gran lección recibió este hombre. De verdad. Me quedé con ese sabor a satisfacción después de que la hermana de Jack y Laura recibiera lo que se merecía. Siempre debemos ser pacientes y no apresurarnos. Hagamos que las cosas sucedan porque lo planeamos y no por casualidad ni porque nos dejemos llevar por un sentimiento. ¿Qué opinas, amigo? Déjame tus comentarios abajo. Gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo en redes sociales. Te responderemos lo antes posible.